Bienvenidos a Sangre y Agua TV. Hoy vamos a responder esta pregunta. ¿Jesús es Dios? Si no te has suscrito a este canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Recuerda que suscribirte es totalmente gratis. Regálanos un comentario y dale like a este video. No olvides activar la campana de notificaciones para que se te avise cuando Sangre y Agua TV suba un video nuevo. Esta pregunta, para la inmensa mayoría de los cristianos, de los católicos, de los bautizados, puede ser hasta obvia. ¿Jesús es Dios? Claro que Jesús es Dios. Pero a lo largo de la historia del cristianismo, han surgido doctrinas que se han levantado en contra de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, a principios del año 300, surgió una herejía que se llamaba el arrianismo, fundada por Arrio, expresbítero que terminó siendo excomulgado. Él afirmaba que Jesús no era eterno, que Jesús fue creado, que Jesucristo no era de la misma naturaleza del Padre. Por lo tanto, Jesús no era Dios. La Iglesia combatió esta herejía a través de dos concilios. Concilio de Nicea en el año 325 y Segundo Concilio de Constantinopla en el año 381. La Iglesia declaró solemnemente: Jesucristo es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, es Dios con Él, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. En la Biblia vamos a encontrar muchos pasajes que nos hablen de la divinidad de nuestro Señor Jesús. En este video solamente vamos a meditar algunos de estos pasajes bíblicos. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra. Existía la palabra o el verbo. Esa palabra, ese verbo es Jesús. Y en el principio ya existía. Recordemos que una de las características de Dios es que Dios es creador. Nosotros somos criaturas, Dios es creador. La creación es obra de las manos de Dios. Si Jesús existe antes de todo lo creado, por lo tanto Jesús es creador. Por eso lo afirma el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y 17. Todo fue creado por Él y para Él, hablando por supuesto de Jesucristo. Y Él existe antes de todo lo creado. Si Jesús existe antes de la creación, si Jesús es creador, por lo tanto Jesús es Dios. Y lo afirma el mismo apóstol en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Juan. Y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Jesús es creador, existe antes de todo lo creado, y Jesús es Dios. En el Evangelio de San Juan, en muchas ocasiones podemos ver a nuestro Señor Jesucristo enfatizando, diciendo: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Jesús enfatiza diciendo yo soy? Recordemos el libro del Éxodo, capítulo 3, cuando Dios está por enviar a Moisés y Moisés cuestiona a Dios diciéndole:
cuando llegue a los israelitas y les diga que el Dios de sus padres me ha enviado, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Dios le responde, yo soy el que soy. Diles, yo soy, me ha enviado. Por eso Jesucristo enfatiza diciendo, yo soy. Jesucristo revela su divinidad utilizando ese nombre que se le fue revelado a Moisés. En el capítulo 8 de San Juan, cuando Jesús predicaba sobre Abraham, los judíos comenzaron a enojarse porque Jesús dijo, antes que Abraham existiera, yo soy. Los judíos comenzaron a tomar piedras y querían lapidar al Señor, porque decía Levítico 24, que la blasfemia sería castigada con la lapidación. Jesús nos enseña que es Dios porque utiliza para sí mismo ese nombre que se le reveló a Moisés, yo soy. La naturaleza es aquello que eres y no puedes dejar de ser. Nosotros los hombres somos de naturaleza humana, los animales naturaleza animal, los ángeles son naturaleza angélica. Dios es de naturaleza divina. La Iglesia nos enseña que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, naturaleza divina. Jesús es Dios. También nos lo enseña Juan 10:30, cuando Jesús dice, yo y el Padre somos uno, somos iguales, somos de la misma naturaleza, somos un solo Dios. Cuando escucharon esto los judíos, se llenaron de cólera, tomaron piedras y querían asesinar al Señor. Jesús les pregunta, ¿por cuál de mis obras quieren apedrearme? Ellos le responden, no te queremos apedrear por alguna obra buena que hayas hecho, te queremos apedrear porque te haces igual a Dios. Jesucristo se nos revela igual a Dios, de la misma naturaleza de Dios. Jesucristo se nos revela como nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 dice, adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él darás culto. La alabanza y la adoración solamente van dirigidas a Dios, como nos enseña la Iglesia en el culto de latría. Latría quiere decir adoración, y esa adoración solamente se dirige a nuestro Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar testimonios de cómo Jesús recibe alabanza, recibe adoración. Juan capítulo 20, versículo 28. Tomás se arrepiente de sus dudas, de esa incredulidad, y delante de Jesús declara, Señor mío y Dios mío. Alaba a Jesús declarándolo como su Señor y como su Dios. Apocalipsis 5, versículo 11 y 12. El apóstol San Juan tiene esa visión del Cordero de Dios y ve una multitud de ángeles que todos a una sola voz declaran, digno es el Cordero degollado de recibir poder, riqueza, sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. El Cordero de Dios es Jesús y es digno de recibir gloria y alabanza. Si solamente se le adora, se le alaba a Dios, y Jesús recibe alabanza y adoración, por lo tanto Jesús es Dios. Suscríbete a Sangre y Agua TV. Si te gustó este contenido, déjanos un comentario, dale like y no olvides activar la campana de notificaciones para que se te avise cuando Sangre y Agua TV suba un nuevo video.